Estamos con nuestro primer invitado, el doctor Enrique Maces. Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, un gusto estar con vos y con la audiencia de esta radio. Claro. Muchas gracias. Bueno, les contamos a los que nos escuchan, acá hay un currículum tremendo. Yo voy a decir dos cositas. Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesor consulto de la Universidad Nacional del Comahue, especialista en Sociología de la Agricultura con orientación en empleo y reestructuración del mercado del trabajo agrario. Sí. ¿Qué tal? Hay un currículum largo como mi vida, en realidad. Tal cual. Sí, además de eso, bueno, ahora estoy dirigiendo el doctorado en Historia y soy investigador de un instituto de doble dependencia que es CONICET Universidad, que es el IPECH. Ajá. Que es el Instituto Patagónico de Humanidad y Ciencias Sociales. Y Ciencias Sociales. Eso abarca lo que tiene que ver con todas las cosas que habían quedado archivadas antes de que Neuquén fuera territorio, o sea, antes de que fuera provincia. Antes de que fuera provincia. Sí, nosotros trabajamos bastante desde los 90 con un archivo que tenemos en custodia del ex juzgado letrado de Neuquén, que son alrededor de 30.000 expedientes penales, que la verdad que es una cantera inagotable de fuentes documentales, porque detrás del lenguaje legal que rodea un expediente judicial, en la voz de las víctimas, los victimarios, los testigos, uno puede reconstruir la vida cotidiana de los sectores populares en Neuquén. Y tal vez sea una de las pocas fuentes existentes porque además una parte importante de esos sectores populares era analfabeta, entonces claro, es muy poco lo que podían escribir, ¿no? Doc, bueno, ¿qué le dejó la marcha de ayer? La marcha de ayer dejó varias aristas que daría para un periodista avesado escribir un artículo realmente interesante. Por un lado, la masividad, que aparece muy claro. Por otro lado, el acompañamiento de distintas organizaciones ciudadanas y del trabajo, de los partidos políticos, también la presencia de políticos, algunos desinteresados y otros aprovechando la volada, diría el paisano, pero bueno, también acompañando. Y tal vez una nota que uno no visualiza a simple vista, pero que me parece importante, fue un diálogo que tuve ayer con una joven recién egresada de la Universidad de Córdoba, de abogacía, que me contaba asombrada que en las marchas universitarias en Córdoba también había igual o más cantidad de jóvenes movilizados, pero que en general eran estudiantes, docentes y no docentes. Ajá. Y ella le llamaba la atención que en esta marcha estaban sus amigos, pero estaban los padres de sus amigos, estaban los abuelos de sus amigos. Y esto también nos da a reflexionar que ya por lo menos ha ido 3 generaciones en la ciudad de Neuquén, en la provincia de Neuquén, con una mirada, por un lado, progresista en el sentido de defensa de la educación pública y por otro lado, la enorme legitimidad social e identidad que ha adquirido la universidad pública, que se sienten convocados actores que a veces muchos de ellos no han podido transitar sus aulas o sus laboratorios o su gabinete de investigación. Sin embargo, ayer estuvieron presentes.
Sí, de hecho, bueno, mirando todos los canales y todo, el acompañamiento inclusive de los jubilados, ¿no? Que Sí, sí, decían, sí, yo por vengo eso a digo, varias apoyar generaciones totalmente, que sí, estuvieron acompañando la marcha, y eso es un buen síntoma, pero además creo que mucha gente, no solo en Neuquén, sino en los lugares que abarca la universidad, se sienten identificados. Ujú. Porque además la universidad pública hoy, fatalmente, ha quedado como la única posibilidad de un ascenso social, y la posibilidad de escalar material y socialmente luego de transitar una carrera universitaria, ¿no? Ujú, exactamente. Me parece que la última institución que queda que garantiza una movilidad social ascendente. Sí, sí. Y en cuanto o sea, a nivel nacional sabemos que en general es todo un desastre, pero la universidad nuestra, digo, ¿no? La de acá, comparada con lo que está pasando en Buenos Aires, ¿está igual, está peor, está un No, poquito mejor? estamos, a ver, si uno tuviera que hacer una rápida tipología, Porque partidas no le llegaron a no, nadie. tenemos que el sistema universitario nacional, más allá de lo privado y lo público, creo que se divide en tres ramas o en tres patas: las universidades públicas, las universidades privadas y la UBA. La UBA por su dimensión, Claro. por sus ingresos, por ser un factor de presión en el corazón del gobierno, tiene otras características, otras aspiraciones del movimiento. Nosotros estamos, igual que el resto de las universidades patagónicas, con serios problemas y solo dar una cifra, el presupuesto que está planteando el presidente Milei para el 2026, Sí, incumplible. incumplible porque nos estaría faltando a nosotros 50.000 millones para funcionar mínimamente. Wow. Entonces ya es una cifra importante, porque además nosotros tenemos algunos gastos que no tienen otras universidades, que es nuestro sentido regional. Nosotros tenemos sedes vamos desde el mar a la cordillera. Claro. Abarcamos 2 provincias y entonces la administración se multiplica en cada sede. Pero bueno, también esa es la única forma de garantizar el acceso de, vuelvo a insistir, los sectores populares a los estudios de grado. Solo una anécdota. El año pasado arrancamos con algunas carreras virtuales en la línea sur, en pueblitos muy pequeños o localidades pequeñas de 10.000, 15.000 habitantes, Los Menucos, Maquinchao, etc. Sí. Y el día anterior a inaugurar las clases iba nuestro personal no docente y colocaba el flyer de la universidad en el salón comunitario, la escuela donde se hubiera elegido para las clases. Y apenas colocaban el flyer, se acercaban familias a sacarse fotos. Y al otro día que empezaban las clases, los alumnos inscritos iban con su familia al primer día de clase. Digo, a veces Hay nosotros ahí tenemos alumnos que no es que tienen dificultades para ir a la universidad, tienen dificultades para salir de su lugar de origen. Claro. Si no va a la universidad o cualquier otra institución educativa, ¿no? Uh-huh. Sí. Qué maravilla, Sí. No sabía esto de... ¿Y qué carreras son? Son carreras que dependen del Centro Regional Zona Atlántica de Viedma y están ligadas generalmente a tecnicaturas.
Claro, y tienen que ver por ahí con lo que pueden desarrollar en el lugar. Está bien. Qué maravilla, qué maravilla. Y lo mismo está pasando ahora con lo que se llama el norte grande de Neuquén, que hemos instalado una sede en Chomalal y se repiten dependiendo de Chomalal, Andacollo, Las Ovejas, bueno, algunos pueblos cercanos. Sí, sabía lo del norte porque, bueno, solemos ir seguido. Y a nivel nacional, ¿cómo ve el gobierno? Digo, si bien hay mucha gente que pide juicio político, muchos que estamos deseando que se termine, pero de forma pacífica y normal, ¿cómo ve esto? ¿Lo ve que se corta, que sigue? Lo veo en un tembladeral político y económico. Yo desearía que el sistema democrático no se interrumpa. Exacto. Quienes tenemos algunos años y somos historiadores, tenemos muy claro que en víspera del golpe militar del 76 o de la dictadura cívico-militar del 76, una parte importante de la sociedad, hastiada de la violencia política, del derrame de sangre y de cierta anarquía, planteaba una salida fuerte, una salida fuerte. Y el golpe militar tuvo cierta legitimación civil, pero sin saber que en realidad esa salida fuerte era un salto al vacío y lo que vino fue mucho peor. Entonces, yo creo que, bueno, que las instituciones democráticas tienen que seguir. Hecha esta aclaración, creo que el gobierno nacional se obstina en llevar adelante una política que lo deja aislado y a la vez en una situación crítica con un modelo económico que ya ha fracasado. Yo denominaría este modelo económico las 3M, porque lo trató de implementar Martínez Dios y fracasaron. Menem y Macri saltó con la convertibilidad, 1000 pedazos, y luego Macri, correcto. Entonces, y no aparece visos de cambio. Y hoy realmente es un jueves negro porque ha aumentado la compra de dólares, el precio del dólar ha tocado la banda superior, banda, sí. El gobierno ha tenido que salir a vender dólares que no tiene, 378 millones, venía escuchando recién, y además eso le resta, además se hunden los bonos soberanos, se hunden las acciones, pero lo peor es que los vencimientos de deuda externa que tiene el gobierno nacional en lo que resta del año y en enero, y hasta enero llegan a 8.000 millones, y la reserva líquida no llegan a los 5.000 y pico. El denominado mercado, entre comillas, sí, se da cuenta que no va a poder pagar la deuda y entonces redoblan sus apuestas con escapando al dólar o perdiendo valor los bonos. Hoy el riesgo país llegó rozando los 1.400 puntos. Sí. Y a eso se suma el descalabro político. La Libertad Avanza era una minoría en el Congreso y en vez de sumar esfuerzos con alianzas, rompió todos los puentes y bueno, el efecto son ayer como el perdió políticamente los vetos y hoy el veto a los ATN. Entonces es un horizonte complicado, económicamente complicado y por eso políticamente complicado también, ¿no? Y ahora, bueno, falta el Senado, ¿no?
Sí, hoy el Senado rechazó el veto a los ATN. El 1 de octubre se trata por parte del Senado los vetos que ayer rechazaron la Cámara de Diputados en cuanto a financiamiento universitario y el tema mal llamado Garrahan. Y allí también el camino es la derrota. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa si este hombre, o sea, él ya no... Yo pregunto esto porque, bueno, no soy muy avesada en el tema, me lo explican todo el tiempo. ¿Qué pasa si ahora Milei quiere volver a vetar? Ya no se puede. No. Tiene que salir como ley. Sale como ley. Él dejó circular el rumor de que puede judicializarlo, tampoco es viable. El Poder Judicial jamás se va a entrometer en una decisión del Poder Legislativo, porque estaría vulnerando la división de poderes. Así pasó con la discapacitado, que finalmente no lo judicializó. Bueno, el problema es que tampoco lo promulgó. Y ahí está en un intríngulis, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, y usted, en cuanto a usted, ¿qué es lo que está trabajando en este momento? Por lo que leí, así, ha presentado libros. Sí, mi línea de investigación actual. Sí, son dos. Una que sigo permanentemente, que es la cuestión indígena, uh-huh. Básicamente en el sur del territorio, todo lo que tiene que ver con el proceso de ocupación del espacio pampeano-patagónico, las consecuencias de la etapa militar y el panorama posterior en el mundo o en las tierras que antes estaban las antiguas comunidades mapuches y tehuelche, y las consecuencias que tuvo en el plano social. Y la otra línea, que hace unos años que estoy trabajando, es la construcción de la niñez en el mundo rural. Me parece que en la historia hubo dos actores bastante silenciados durante mucho tiempo, uno la mujer, la otra la niñez. La mujer, bueno, ya esto no sucede, se han desarrollado una historiografía bastante vasta y significativa, y el de la niñez no, todavía aparece como un actor invisibilizado, y bueno, la idea mía es con estos trabajos darle visibilidad, así de simple. Bien, lo invito a que escuchemos un tema musical ahora y sigamos charlando un ratito. Y le estoy haciendo señas como el penado 14. Quiero que sepan, no saben a nuestra audiencia, bueno, por supuesto, mándennos mensajes, háganme saber que están ahí acompañándome, porque no es fácil estar solita sin el compañero, y con semejante visita. Vamos a un temita musical y volvemos. La mañana en el pañuelo, que no deja ver el pelo, que no lo deja asomar. Líneas bien surcadas por los años, solamente aquel peldaño le ha quedado sin pisar. Líneas bien surcadas por los años, le faltaba ese peldaño, ser la Juana de su Juan. Juan, mal dormido por los nervios, la
la vigilia entre los sueños lo ha cargado de ansiedad. Piensa al mirarse en el espejo cómo fue de sabio el tiempo en traernos hasta acá. Piensa al mirarse en el espejo que por diablo o por viejo uno aprende a esperar. Y dirá la Juana, y dirá su amor, pedirán al tiempo, quiera por los dos. Vamos despacito caminando por el puente, disfrutando de este día, de este sol. Vamos despacito caminando, como todos estos años, solo acompañándonos. Juana, que se ha puesto su vestido, té con leche que ha cocido justo para la ocasión. Juan, perfumado como un lirio, los gemelos de su tío, cuello blanco y almidón. Juan, té con leche en su vestido, Juan que huele como un lirio, justo para la ocasión. Vamos, dice Juana que es temprano, y lo toma de la mano, la otra mano en el bastón. Vamos despacito caminando por el puente, disfrutando de este día, de este sol. Vamos despacito caminando, que una mano irá del brazo y la otra mano en el bastón. Y dirá la Juana, y dirá su amor, pedirán al tiempo, quiera por los dos. Se irán despacito caminando por el puente, disfrutando de este día, de este sol. Se irán despacito caminando de la mano, y por si acaso con paraguas bajo el sol. Estás escuchando Hoy Más que Nunca, con la conducción de Ana Jorgelina Sotelo y Daniel Edgardo Pérez. Bien, y aquí seguimos charlando con el doctor Enrique Maces, que me estaba contando recién, yo le pregunté sobre lo de los chicos, ¿no? Esta línea de investigación de la niñez. Cuénteme un poquito eso. Sí, yo trabajé la niñez rural en Patagonia, en el periodo que va más o menos 1880, 1890 hasta 1950. Y ahí aparece muy claramente cómo hay una fuerte desigualdad respecto a los niños que viven en el mundo urbano o en las ciudades. Porque el niño que vive en el mundo rural
tiene varias debilidades, un estado en construcción débil, entonces hay serios problemas de salud, hay una escasez de médicos, prácticamente no hay boticas o farmacia, y entonces convive con esa medicina científica muy escasa, una medicina popular que sirve, cuando digo medicina popular es los antiguos tratamientos de básicamente las machis. Claro, sí, con su uso. Exacto, sí, su sí. sabiduría. Pero hay enfermedades que no pueden resolverlos o otros que excede. Por ejemplo, los partos distóxicos y entonces, o las epidemias te hacen estrago. Claro. Y la cantidad del espectro de remedios es muy limitado. En general se vendían los almacenes ramos generales, pero no alcanzaba para solucionar todos los problemas. En educación es lo mismo. Hay pocas escuelas, las escuelas son ranchos, y ya desde esa etapa la educación en el mundo rural abarcaba 3 años. En cambio, 3 años nada 3 más. años. En la educación en el mundo urbano eran 4 o 5 años. Claro. Y la justificación que tenía el Consejo Nacional de Educación para esta separación decía que los niños y las niñas rurales tenían que tener ciertos conocimientos básicos, porque en realidad al niño había que educarlo para el trabajo, en las tareas tanto de ganadería como de agricultura, y a las niñas había que educarlas para que sean buenas esposas. Claro, hasta ahí llegaba el... Exacto. Este era el leitmotiv. Lo mismo después sucede con el tiempo libre. En la niñez rural prácticamente el tiempo libre casi no existe. Los juegos son imitar la actividad de los mayores, salir con los piños en Neuquén de ovejas o de chivos todas las mañanas a determinado lugar para pastar, y allí por ahí un juego podía ser jugar a que una oveja, una chiva sea una mula, como la mula de acarreo. Claro. Y las niñas armar, como jugando al ama de casa, armando con cacharros de barro, imitando a la homenaje madre, claro. Sí, las ollas. Pero además hay un problema allí serio, porque la mirada en general es que la condición de que un niño pasa a ser un adulto, o la condición de madurez, estaba era una creencia muy extendida de que eso pasaba por el trabajo. Entonces, cuando ya un niño lograba mantener el equilibrio arriba de un caballo, empezaba a trabajar. O otros que, con familias numerosas, que no alcanzaba la explotación al autosustento, muy temprano salían a colocarse en estancias o como peones de otras familias rurales. Y entonces allí hay dos problemas serios para la niña. Primero, que invierten el tiempo del juego en trabajar. Claro. Y todos sabemos que la niñez es la etapa bucólica del ser humano, y que eso no se recupera luego. Y lo segundo es que en general esos chicos que estaban trabajando con adultos, naturalmente estaban inmersos en una sociabilidad de los adultos y no de los niños, en una sociabilidad que no era la de ellos. Así que, ahí se sumaba un problema.
Luego el otro problema serio era para las niñas, fundamentalmente, muchas veces la pérdida de la progenitora, algún accidente o por enfermedad, empezaba a como circular hacerse cargo. Claro, lo que yo llamo las hermanas madres. Las hermanas madres, que eran las hermanas mayores, terminaban educando y criando a sus niños, a sus hermanitos. A sus hermanos como la madre. Exacto. Y la otra desigualdad muy fuerte es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad porque cuando uno ve los accidentes, la muerte es violenta, la muerte por accidente, y la principal causa de muerte en Neuquén, por ejemplo, en el territorio de Neuquén, es el ahogamiento. Y luego los accidentes por las cabalgaduras. Hay falta de puentes, entonces tienen que cruzar con la tropa de carros o cruzar un arroyo crecido y ahí el accidente. O el otro tema, los factores climáticos, expedientes donde a la mañana muy temprano sale una niña con una majada de ovejas y a la media hora se nubla totalmente el cielo y empieza a nevar copiosamente, pierde el rumbo, no puede volver y amanece el otro día congelada cerca del lugar. O el otro accidente común hogareño es el tema del fuego. En general las viviendas precarias estaba el fuego prendido todo el día, o para calentar el mate, y allí era con cierta frecuencia en bebés que se gatean y caen en el fuego, u otros que un poco más grandes toman la pava con agua hirviendo y se queman las vías respiratorias. Sí. Y cosas. Así que son todos momentos y peligros que están exentos de alguna manera al mundo urbano. Y lo peor para las mujeres, para las niñas, es las violaciones. Uh-huh. Las violaciones es un flagelo en toda esta etapa, ¿no? Porque además la justicia, la niña violada además tiene que demostrar que no incitó al violador a llevar adelante sus bajos instintos, o que tiene una edad suficiente para no ser menor. Muchas de ellas no estaban inscriptas en registro civil, entonces se calcula a ojo, y bueno, son todos un calvario que viven muchas de estas niñas, sí. Bueno, le cuento que ya nos están llegando los primeros mensajes. Acá José nos dice: felicitaciones por el entrevistado. El profesor Macés es palabra autorizada para hablar del tema que hoy nos debe ocupar a todos, el desgobierno que padecemos. Y ojalá sea por poco tiempo más y que llegue el juicio político en la forma que prevé la democracia. Único camino. José. Gracias, bien. José. Él y Fabi son oyentes asiduos. Sí, están siempre y siempre comentan. Claro. Así que bueno, gracias por estar ahí. Yo debo agradecer, en un ratito tenemos otra entrevistada, así que quiero agradecerle que se haya acercado hoy hasta acá. No sé, ¿qué nos puede decir, qué nos puede dejar como mensaje? He vivido bastantes vicisitudes con la democracia. La vuelta de la democracia significó una alegría muy inmensa, uh-huh. Y casi los que habíamos vivido la noche, esa sociedad que vivió
la noche oscura de la dictadura, pensó que la democracia era un bálsamo reparador. Es más, el primer presidente democrático post-democracia, post-dictadura, el doctor Alfonsín planteó: con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa. Bueno, diversos avatares pasaron estos 40 años y llegamos hoy a que la democracia no cura, no educa. Nada. Pero sin embargo, yo sigo creyendo que es el mejor sistema de gobierno. Y nosotros tenemos que seguir bregando para que recuperar esos valores de democracia que estuvieron antes. Y que no fue culpa de la democracia que esté devaluada, sino de aquellos que tenían que ejercer gobiernos probos y no lo hicieron. Y en ese marco también abogo por la recuperación de la universidad pública. La universidad pública no arancelada es un ejemplo en América Latina. La universidad pública argentina genera el 62% de los conocimientos que se producen en el país. No es solo enseñanza, digo, sino básicamente es producción de conocimiento, y eso es lo central. Producir conocimiento para nosotros significa mejorar la calidad de enseñanza, la transmisión de esos conocimientos a nuestros alumnos de grado, de posgrado. Creación de conocimiento significa soberanía científica, muy necesario en nuestro país con una economía dependiente. Y creación de conocimiento también significa mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos, que son finalmente quienes nos sostienen. Exactamente, sí. Aparte, la formación de profesionales en todos los ámbitos, que generan también trabajo y demás, ¿no? Antes de que se vaya, ¿cómo ve a la oposición? Digo, ¿a la oposición al gobierno? Sí, hay esperanza, hay está candidato francamente fragmentada. Sí. No aparece. A mí me preocupa sumamente, no tanto, me preocupa obviamente la debacle, sí. Sufro como cualquiera, pero me preocupa aún más el día después de Milei. Claro. ¿Cómo va a ser la Argentina el día después de Milei? Y quién va a estar, o quiénes van a estar con posibilidades ciertas de desarrollar un programa de gobierno que no solo restaure los valores democráticos, sino también le dé cierta confianza a una sociedad que ya está hastiada de descreída sacrificio. De todo. Sí. Hastiada del sacrificio y descreída de los cantos de sirena. Entonces, esto sí me preocupa, porque tan o peor que Milei es que se vayan todos. Digo, sí. Entramos en un tobogán que va a ser difícil de salir, ¿no? Sí. Y esto ya es muy mío, pero ¿lo ve a Axel como un posible presidente para el 27? Sí, reúne las condiciones. Ahora, yo diría que hay dos cosas, y no nos quedó el tiempo para analizar Provincia de Buenos Aires, porque también tiene sus detalles. Yo creo que ahí, en la construcción de poder y de la construcción de una figura presidenciable, Provincia de Buenos Aires, creo que hay dos etapas. Esta primera etapa de controversia entre la mirada de Cristina Kirchner y de Kicillof sobre la metodología de elección, bueno, la ha ganado Kicillof porque desdobló y ganó. Si ese resultado tan bueno tuvo la Provincia de Buenos Aires se repite, aunque sea con unos puntos menos, creo que estamos en presencia de una figura presidenciable, o por lo menos menos discutida al interior del peronismo. Sí, sí. Si la elección nacional, el peronismo no saca ese voto
apenas gana o llega a perder, y volverán los cuestionamientos de nuevo a que le erró con haber desdoblado la elección. Así que esperemos en octubre, y bueno, siempre esperamos que gane el peronismo, ¿no? Igual tenemos unos minutos todavía, porque usted me decía que no pudo analizar la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que...? ¿Cuál es su análisis? Y mi análisis es que hay dos o tres reflexiones. La primera es que ganó el peronismo, pero en realidad perdió la Libertad Avanza. Claro, sí. Porque si usted analiza, el peronismo saca unos 300.000 votos más que la última elección. En cambio, la Libertad Avanza pierde 1,5 millones. Claro. Digo, fue más costoso. En segundo lugar, hay algunos votos que tenía Milei que responden a determinados actores sociales que no los tuvo. Uno, creo que por varias razones, el voto de la familia militar no lo acompañó. No, es verdad. Puede ser por su enfrentamiento con la vicepresidenta, puede ser por, hay una encuesta que dice que el 80% del ejército votó al peronismo, el 60% de la Fuerza Aérea y el 50% de la Marina. Y esto tiene que ver que hay una parte importante de la Fuerza Armada que siguen siendo nacionalistas y cuestionan severamente la política exterior de Milei y el no hipótesis de conflicto con Gran Bretaña. A eso se suma la compra de material bélico obsoleto, como los aviones, que además con la cláusula que impone Estados Unidos de que la carga de misiles no debe afectar la seguridad de Malvinas. Y el tercer punto importante, el vaciamiento de la obra social. Todos esos son componentes que a mí me parece que jugaron a la hora de voto. Y el otro actor social que por lo menos aparece no votando en esta elección es el mundo rural. Usted fíjese que en aquellas mesas con menos de 100 votantes o 100 electores, y en los pueblos muy chicos o en los parajes, gana la Libertad Avanza. Pero en aquellas mesas con urnas de más de 1.000 votantes, pueblos pequeños, medianos, grandes, gana el peronismo. Y gana en lugares que hace 20 años que no ganaba, en pleno corazón sojero, eso Pergamino, en Tandil, en Chivilcoy. Y allí es un fenómeno donde uno tiene que ver los matices. Una cosa es el propietario del campo, otra cosa es el productor. El propietario del campo va a acompañar la Libertad Avanza porque su renta deviene el alquiler del campo. Claro. Entonces él fija el alquiler, supongamos, una cosecha de soja, 8 quintales de soja por hectárea, y no importa el precio, lo cobra. En cambio el productor tiene que correr con un dólar barato, con un precio internacional bajo, con los agroquímicos en dólares. Bueno, todo esto todo le lo que reduce el margen de ganancia. Y además que el reducir el margen de ganancia también se traslada a las actividades de los pueblos rurales, el almacenero, los profesionales e incluso los empleados públicos. Y después hay casos puntuales. La cuenca del Salado tiene actualmente 600.000 hectáreas bajo agua, que la canalización y el dragado del río Salado, que estaba avanzando con el gobierno de Fernández, quedó prácticamente parado con el tema de la obra de la obra pública cero. Entonces estos son todos factores que han jugado. En definitiva, si uno tiene que hacer un análisis en síntesis, diríamos que la elección de la provincia de Buenos Aires gana el peronismo y pierden, en primer lugar, la Libertad Avanza, porque dijo que iba a teñir de violeta todo el territorio, no solo no fue así, sino que perdió estrepitosamente. Un segundo perdedor importante para mí es el PRO,
que entregó su identidad partidaria a cambio de nada, de una alianza que fue un fracaso. En tercer lugar, los partidos provinciales. Es decir, Provincias Unidas solo sacó un 5% de los votos. Y después también, presa de la fuerte polarización, el último que pierde es la izquierda. La izquierda perdió 50.000 votos, perdió todos los concejales que tenía, no pudo renovar ninguno. ¿Por qué? Porque el voto progresista se homogeneizó en la boleta del peronismo. Es decir, fue un voto útil hacia el peronismo. Eso quería decir. Sí. Que, bueno, esperemos que eso se repita, digo, ¿no? Para el 27, que se repita en octubre. Doc, muchísimas gracias por haber venido, por haber estado, por haberme aguantado. Esperamos que... mire, me había llegado otro mensajito. Dice, muy claro el profesor dando cátedra. Debería ir más seguido a hablar de todos estos temas. Lo vamos a convocar más seguido, Fabi. Muchas gracias. ¿Quién le dice? Sí. Que lo tengamos como un ayudante. Bueno, sí, cuando pueda, como no. Lo que pasa es que tengo una vida sí, agitada, porque además de esto, yo soy el secretario de Relaciones Internacionales de la universidad, soy el director de posgrado, es decir, administro el cuarto nivel educativo. Hoy tenemos 64 posgrados, 11 de ellos doctorado y me lleva bastante tiempo. Wow, sí, un montón. Sí. ¿Hay carreras nuevas? Sí, hay de grado y pregrado cerca de 84. Wow. Y de posgrado, bueno, estas que le acabo de nombrar. Ahora este año incorporamos una nueva. En general siempre nosotros teníamos especializaciones, maestría y doctorado. Y a partir de este año tenemos también diplomatura de posgrado. Qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Bueno, tenemos una universidad tremenda en la zona y muchos estudiantes también. 35.000 de grado y cerca de 3.000 de posgrado. Qué hermoso. Bueno, una vez más, muchísimas gracias. No, por favor. Lo esperamos más adelante seguramente.